Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, hoy nuevamente con el libro de la hermana Margarita, las evidencias de la hermana Margarita. Entonces vamos a terminar la del pasado, que es la del pasado, drama en el fondo del océano. Entonces vamos a terminar esa, pero siempre voy a leer una parte anterior. Dice así: está mi guía conmigo y me dice que esto sucedió hace 2 años en el Mar del Norte. Se trata de un vapor sueco o noruego. Y estos hombres murieron por conservar la vida. Y no se dieron cuenta porque murieron en un momento de odio y de pasión desenfrenada, que siguen todavía en el fondo del océano, luchando desaforadamente con tal ímpetu que agitan las aguas y perturban a los peces. Por eso no creía que estuvieran desencarnados. Entonces aquí, amados hermanos, a estos dos hermanos, como se hundió el barco y ellos estaban forcejeando, y por supuesto que se fueron a buscar comida, ¿sí? Solamente encontraron una lata de comida. Y ambos se las querían comer cada uno solo. El forcejeo del uno y del otro por esa lata hizo que ellos desencarnaran y no saciaron su apetito de comer porque pues no pudieron, por el afán del uno querer comérselo y el otro también. Y llegaron a forcejear tanto que desencarnaron y no se dieron cuenta, y ya llevaban 2 años en ese entonces pensando estos espíritus hermanos que estaban encarnados y ya estaban desencarnados hacía 2 años. Ya no tenían sus cuerpos. Pero lógicamente que ellos en su pelea, en su lucha, no se habían dado cuenta. Entonces yo también aquí hago un análisis de esta parte, ¿sí? Sabemos que nosotros tenemos nuestros guías y protectores. Es que me hago ahorita esa pregunta. ¿Por qué los hermanos guías y protectores no los interrumpieron su lucha y les avisaron que ya habían perdido sus cuerpos? Se me ocurre pensar eso, ¿sí? ¿Por qué no lo hicieron los hermanos? Pero también analizo nuevamente que como a nosotros se nos dio un libre albedrío, hasta en eso hay que estudiar todas esas cosas, pues ellos eran libres de estar pensando si estaban vivos o no. Digo yo, porque me aterra, de verdad, porque el maestro en una parte dice que los espíritus al desencarnar, es decir, pues duran como 1 año estudiando su juicio de destino, el juicio, la vida que acaban de dejar. Y estos dos hermanos no habían hecho nada porque estaban allá entretenidos en la guerra, peleando y luchando. Son cosas que me quedan a mí o nos quedan a nosotros para estudio, porque hay que analizar todo lo que somos como espíritus. El porqué de una cosa, el porqué de la otra. Y son
son, son incógnitas, digámoslo así, que le quedan a uno como estudiante. Porque vaya uno a analizar y a pensar todas estas cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Que ellos en 2 años no se daban cuenta. Entonces, sigo la lectura. Es que están muy materializados todavía. Lógicamente, por eso la hermana Margarita no podía discernir si estaban encarnados o desencarnados, porque ella los veía materializados y estaban luchando como si estuvieran encarnados. Dice mi guía que el hombre, cuando no está preparado, defiende su materia como una bestia acorralada. Y en esos momentos en que lo amenazaba un peligro, en vez de esperar la muerte tranquilamente, como cuando se tiene un espíritu progresado, lucha desesperadamente y comete los crímenes más terribles por conservar la existencia. El instinto de conservación de la materia es formidable y cómo perjudica después al espíritu para alcanzar su liberación. Tremendo. Dice también que les enviemos un pensamiento de fuerza y de amor, pidiendo a sus guías que pronto salgan de esos momentos de horror que están viviendo todavía. Bueno, ahí termina la comunicación. Entonces, el océano, de la tragedia en ese océano, que verdaderamente eso es una verdadera tragedia porque pues hubo todos los que iban en el barco se ahogaron, se murieron, se desencarnaron. Ahora viene otra que es la fase invisible de la desencarnación. Bueno, amados hermanos, aquí hay algo para esta lectura, para esta evidencia. A mí me gusta leer lo que muchos hermanos sacan en internet, yo lo leo y lo releo, porque realmente es muy importante para nosotros. Y un hermano sacó algo sobre la cremación. Y también habla como de la cuestión a lo último de la donación de órganos. Entonces yo me puse a analizar todo eso. ¿Sí? Porque realmente es nuestro deber, porque como eso nos concierne a nosotros, porque somos pues los protagonistas de este mundo. Entonces, aquí hablando el hermano de la cremación, nos encontramos con que el maestro nos enseña que el espíritu todo lo ve y todo lo plasma en su alma, ¿sí? Todo lo que hace y le concierne a él lo plasma en su alma, porque ese es su archivo. Ahí puede encontrar lo que él quiera. Entonces, hay, digamos, los desencarnados que se desencarnan en casa por enfermedades, por una tragedia, por un porrazo, por un accidente, bueno, en fin. Pero se llama a la conciencia, pues, de nosotros, de que no se deben de cremar los cuerpos, porque el espíritu está viendo todo
cómo hace su cuerpo, cómo se va chicharrando, cómo se hace el cuerpo, que se estira, se encoge, y todas esas cosas que ve el espíritu. Nosotros no los vemos porque pues realmente el que tenga facultades sí lo puede ver, pero con nosotros que no tenemos facultades, pues sabemos que los creman y eso, bueno. Porque resulta que si creman a un hermano cualquiera que sea, el espíritu está viendo cómo se quema su cuerpo, cómo se está la candela, las llamas, cómo lo están desintegrando. ¿Pero por qué se afana el espíritu? ¿Por qué le duele? Por una sencilla razón, amados hermanos. Y esto lo explica ahí el hermano que escribe esto. Nosotros duramos 9 meses en el vientre de nuestra madre. Pero no es eso, solo antes de encarnar, cuando nosotros vamos al éter y vamos a recoger las partículas para formar el microhombre, las esencias, ¿sí? Para formar el microhombre. Nos tomamos un tiempo para ir y tomar esas esencias, formar el microhombre, incrustarlo en el cerebelo de nuestro padre. Cuando se llega el tiempo allí de la procreación, el espíritu empieza a hacer el cuerpo y lo que dura la gestación. Entonces viene a concluir todo el tiempo que hubo para formar el microhombre, formar el cuerpo. En segundos se viene a destruir el cuerpo. En un par de horas se destruye el cuerpo. Y eso no debe de ser así. Porque el cuerpo le debe de devolver a la madre naturaleza las esencias en la misma paz y tranquilidad que el espíritu las escogió para formar un microhombre. Y como es un proceso acelerado en la cremación, entonces no es conveniente, porque se frustra el universo, todo está legalizado, todo es un orden en el universo. Al cremar un cuerpo, entonces ya no hay orden, se crea un desorden, porque se alteran las cosas. Eso es algo que es decir, yo lo analizo así, porque estoy en mi grado y así lo analizo. Otro hermano lo puede analizar de otra forma. Entonces, no es conveniente. Y aquí vamos a mirar ahora muchas cosas que se pueden, en la lectura vamos a conocer muchas cosas. Otra cosa son la donación de órganos. Aquí el hermano no explica las cosas, como los voy a decir, como yo lo entendí. Él solamente habla de la donación de órganos, que pues parece ser que no se debe de ser. Entonces yo analicé esa parte y dije, pero ¿por qué? ¿Qué pasa con eso? Bueno, resulta que cada espíritu hace su microhombre para formar su cuerpo. Y todo lo que él hace le pertenece a él. Porque aquí es una parte muy personal, porque se trata de las esencias de la madre naturaleza. Entonces, todo le pertenece es decir, eso es de la madre naturaleza, pero él tomó esas porciones para hacer su cuerpo. Pero cuando ya es adulto, sea hombre o mujer,
Si va a donar un órgano, si la familia dona los órganos, parece ser que la donación de órganos no es favorable para el espíritu. Porque también al donar los órganos se los arrancan a ese cuerpo, ¿sí? Y luego el espíritu tiene que rendir cuentas de todo lo que, de todo su cuerpo, porque es que tenemos que rendir cuentas hasta del cuerpo, hasta donde yo tengo entendido. El espíritu va a donar, va a hacer su juicio destino y se encuentra con que le quitaron los órganos. ¿Qué hicieron sus órganos? ¿Cómo va a entregar él un balance de cómo están sus órganos? Porque todo eso lo tenemos. Yo pienso que como todo es prestado, nos lo presta la madre naturaleza y a ella se la tenemos que devolver. Eso es como una deuda. Si Sultano me prestó 2 pesos, se los tengo que devolver al Sultano. No a Mengano, sino al Sultano, al que me los prestó. Entonces yo soy responsable y se los tengo que entregar a la madre naturaleza. ¿Sí? Mis esencias. Es que yo analizo así, amados hermanos. Yo pienso y analizo así. Entonces, debido a lo que yo he podido analizar, entonces para mí, realmente la donación de órganos no es buena para el espíritu. Cada uno hace su cuerpo. Si a fulano, a sultano o a mengano se le dañó tal cosa, tal órgano, pues debió de haber algo que le dañó ese órgano, ¿sí? Entonces, él tiene que responder ante la ley porque se le dañó. Supongamos el hígado, el hígado se daña o los órganos se dañan por el licor, porque el maestro muy clarito dice que el licor encoge los órganos, los achica. Entonces, cada uno tenemos que responder por lo que nosotros mismos tomamos del éter para formar nuestro cuerpo. Eso es que yo lo analizo así, amados hermanos, porque realmente ahí es donde yo quisiera que uno de los maestros estuviera frente a mí, yo poderle preguntar, maestro, ¿estoy en lo cierto de tal cosa que yo estoy discerniendo? Entonces, me quedan las preguntas para analizarlas yo misma. Y tendré que seguir estudiando y analizando y pensando cómo es la cosa. Porque es que realmente a nosotros nos incumbe todo esto. Porque somos nuestro propio yo que tenemos que dar cuentas de todo, de lo que tenemos. Y valga la pena que pues uno siempre se trata de mejorar, que si tiene uno un malestar, bueno, aliviar nuestro cuerpo de ese malestar. Por ejemplo, yo he tenido problemas de salud, a mí me sacaron la vesícula, ¿sí? No la deben de sacar, pero en la época en que a mí me operaron hace muchos años, pues me sacaron la vesícula, ¿sí? También fui operada de una cadera, de un trasplante completo de cadera. Son muchas las cosas que uno tiene en la vida. Entonces no sabemos cómo tendremos que, pero bueno, ahí vamos al paso y vamos aprendiendo porque todo esto es un aprendizaje. Si los hermanos que han donado órganos se les ha dificultado, ya saben en su espíritu que no los pueden donar. Todo eso lo vamos aprendiendo, ¿sí?
porque realmente todo en la vida es un aprendizaje y el espíritu tiene que saberlo todo. Por eso dice el maestro que pues hay que analizarlo todo. Por eso es que nosotros todavía no somos maestros de la creación, porque somos unos estudiantes que hasta ahora estamos empezando, estamos terminando un bachillerato para empezar una carrera. Entonces ahí nos queda ese estudio. Bueno, ahora sí vamos la fase invisible de la desencarnación. Aparte de la lucha desesperada e impresionante a veces que sostiene la materia para retener al espíritu en los momentos de su desencarnación, la ley siempre sabia y justa quiere que éste permanezca ligado a sus despojos mientras acaba de devolver a la materia, a la madre tierra, los elementos que le fueron facilitados para su encarnación, y este proceso natural e indoloro para espíritus conscientes es prolongado indefinidamente. Para espíritus inconscientes es prolongado indefinidamente, muchas veces por vuestra ignorancia, vanidad o fanatismo, ocasionando a nuestros deudos angustias y sufrimientos indecibles, como los que presenció la hermana medium, que en cumplimiento de su dura misión se vio en medio de cadáveres putrefactos en todas las etapas de su desintegración, mientras los espíritus manifiestan las más diversas sensaciones. Esto fue cuando en la guerra que allá pusieron los espíritus amontonados y les echaron un líquido parecido a la gasolina y los empezaron a cremar a todos, y unos se volteaban, estiraban las piernas, se encogían, se levantaban, bueno, eso fue terrible, es decir, así se inclinaban de todo, eso fue terrible. Yo me imagino el espectáculo tan doloroso, Dios mío, pero de todas maneras ella se lo dieron a conocer. Estoy en un panteón. Veo sobre los sepulcros los espíritus de los desencarnados cuyos restos yacen allí, sonrientes unos, tristes otros, y algunos enloquecidos de terror y de angustia. Pregunto a mi guía por qué me ha llevado allí y me dice que es para contemplar cómo los hombres en su vanidad y fanatismo hacen difícil el desprendimiento del espíritu. Ese culto al sepulcro que guarda los restos del ser amado no hace más que encadenar más al espíritu. Mira, están siempre atraídos por lo que ellos llaman devoción, sobre todo aquellos que han sido religiosos. Los cirios encendidos, las imágenes, las oraciones de los deudos, los tienen allí encadenados, incapacitados para desprenderse. Vea, lo malo que hacemos nosotros, y desgraciadamente eso lo enseñó fue la religión, así como es ahora, porque anteriormente pues sí, la gente se moría y los enterraban y les hacían su gore, digo yo, pero no había ese fanatismo que hay en estos momentos, ¿sí? Entonces, cuando una persona desencarna, cuando desencarnó mi mamá y desencarnó mi esposo, yo nunca los llevé a la iglesia, a pesar de que ellos habían sido religiosos, yo no los entré a la iglesia. No.
Tampoco les dije un Ave María ni un rosario, nada absolutamente de religión, nada de mi parte, porque yo quería que ellos tuvieran paz en sus espíritus. No quería atormentarlos porque yo ya recién había entrado a la escuela y así lo entendí. Entonces ellos, de mi parte, yo no les mandé decir ni misas, ni rezos, nada, absolutamente. Precisamente evitando esto que dice aquí la hermana Margarita. Y casi nunca iba al cementerio, por no perturbarlos ni por nada, ¿sí? Entonces, eso sí me tengo yo satisfacción de que posiblemente hice lo correcto. Entonces, no hay un hermano desencarna que se vaya tranquilo, nada de misas, nada de goregores, nada de rezos, ni reuniones, ni de hablarles, ni de llamarlos, ni de nada, nombrarlos, nada. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, los espíritus ven cómo las pesadas piedras de sus sepulturas detienen aquellas materias en su descomposición, sobre todo las que han sido embalsamadas, en las que la materia no puede cumplir su misión. También el embalsamiento es otra cosa que impide a la materia devolverle sus esencias a la madre naturaleza. No se disgrega fácilmente cuando se embalsaman, no se disgregan, se secan pero no se disgregan, vean. No se disgregan fácilmente, se secan, se momifican, no enriquece la tierra, no da a nuevos seres y el espíritu sufre. ¿Bien? Porque es que la materia, como todas las esencias, vuelven a pasar al éter, ¿sí? A la naturaleza. Y nosotros, como tenemos la orden de purificar materia, todos los espíritus estamos tomando materia para hacer nuestro microhombre, para hacer nuestros cuerpos. Estamos entonces, si desencarnamos y allá vuelven otra vez las esencias, hasta que se purifica la materia de un mundo. Todas esas cosas, al aprenderlas, vamos entendiendo que por eso es que todas estas cosas, todas estas enseñanzas de la hermana Margarita. Otros que no se han dado cuenta todavía ven con horror la descomposición de sus cuerpos. Miran desesperados cómo los corroen los gusanos, cómo se van desintegrando lentamente. Sí, la materia cumple también su misión, solo quedan los huesos. Si estuvieran sepultados en la tierra, sin cajas metálicas, ni siquiera de madera, sin sustancias conservadoras, más pronto se disgregarían y más pronto también sonreiría la hora de la libertad de aquellos espíritus, porque el espíritu tiene que presenciar la misión última que cumple su materia. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Aquí el espíritu está presenciando hasta que él no le entrega su última esencia a la madre naturaleza, no se desprende, no queda tranquilo, porque sabe que la madre naturaleza le prestó todo y se lo tiene que devolver. ¿Hasta dónde llegan nuestros estudios? Para uno poder entender de nosotros mismos, de nuestra desencarnación. ¿Qué errores cometen los hombres y cuánto hacen sufrir a sus deudos? Míralos, mira cómo están los espíritus sobre sus sepulcros, queriendo levantar esas pesadas lápidas que los aprisionan.
que los oprimen. Mira aquellas que están sobre la tierra, humildemente, con qué facilidad se han desprendido y qué pronto se han desintegrado. Aquellos que son enterrados en los campos sin ceremonias ni ataúd son más felices porque terminan más pronto. Pero estos otros sepultados en el panteón familiar forman un núcleo muy difícil de disolver porque unos a otros se atraen por el amor que se tuvieron y cuántos se les dificulta liberarse. Ya ves qué errores comete el amor mal entendido. El respeto a la materia del que me dio el ser. Es mi deber saber dónde está. Es mi deber deber tener su sepulcro arreglado. Llevarle flores. Las flores las reciben los desencarnados con el amor con que les son llevadas. Pero los rezos, los cirios encendidos, las ceremonias que les hacen los sacerdotes, no hacen más que atraerlos más y forjar nuevos eslabones en su cadena. No tengáis vosotros ese culto por los muertos, por los restos, por las materias que sirven de instrumento para una vida. Cuando vuestros panteones sean sencillos, cuando no haya monumentos al depositar allí los restos de los que fueron tan amados, pensad en que facilitáis más su liberación si no sentís ese fanatismo, ese culto por ellos. Dejadles que presencien su desencarnación, su desintegración, que ellos mismos corten el fluido, el último eslabón de la cadena que los ata por afinidad a la materia. No hagáis delito ese trance que también es duro para el espíritu. Enseñad a los demás a que no cometan esos errores porque el espíritu, así como presencia y toma parte de la formación de su materia, desde el momento de la concepción hasta el nacimiento, así también presencia siempre la desintegración de su cuerpo, porque tiene que devolver a la naturaleza aquellos materiales que se le proporcionaron como un préstamo, que cuando ya no los necesita, tienen que ir a formar parte de otros organismos, de otros seres, porque en la vida eterna y continuada nada se pierde, todo se transforma y en infinitas combinaciones sigue su eterna evolución. Aquí esta parte es la que me hace entender que no es buena la donación de órganos. Aquí podemos leer y entender eso. Entonces, ¿cuántos errores comete la humanidad? Dales pues a vuestros muertos felicidades para el cumplimiento de este último deber y no los hagáis sufrir indebidamente ni dilatéis el momento de su liberación. Entonces, hasta aquí, amados hermanos, la lectura de este libro de hoy. Pero démonos cuenta, amados hermanos, que sí es posible que se cometa un error al donar los órganos, porque cada uno tenemos lo que nos pertenece en ley y justicia,
Y en ley y justicia lo tenemos que devolver a la madre naturaleza. Ahí está un estudio bastante grande para nosotros seguir adelante con nuestros conocimientos. Muchísimas gracias, amados hermanos. Un fuerte abrazo y hasta otra oportunidad. Felicidades.